Hola, hoy hablaremos sobre diabetes mellitus, que es uno de los temas donde viene el mayor número de preguntas en la parte de endocrinología. Empezaremos con un repaso brevísimo de la historia de descubrimiento de la insulina. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. En este caso, el elegido fue el fisiólogo canadiense Frederick Banting, quien fue el descubridor de la insulina. Él sostuvo inicialmente que en los islotes de Langerhans ahí se producía el factor antidiabético conocido después como insulina, que significa isla. Se asoció a un profesor de fisiología, McLeod, para demostrar lo que él sostenía. McLeod le proporcionó un laboratorio de universidad para realizar las investigaciones. En ese momento, los investigadores habían tenido problemas, no lograban aislar la insulina del páncreas de animales como los perros. Fue entonces que llegó un estudiante de medicina, Best, y le propuso a Banting que la solución estaba en ligar los conductos pancreáticos para que las enzimas proteolíticas no destruyeran la insulina. Y eso se hizo. Y fue un éxito porque lograron aislar la insulina en 1921. Al año siguiente, administraron por primera vez en la historia insulina a un ser humano, a un adolescente de 14 años. Con todo, fue realmente un éxito. Al año siguiente, Banting recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Y ya en Estados Unidos, en el mercado farmacéutico, se vendía la insulina. Pasemos ahora a revisar la fisiología. ¿Dónde se produce, dónde se sintetiza la insulina? En el páncreas endocrino, específicamente en los islotes de Langerhans y específicamente en las células beta. Los islotes de Langerhans son acúmulos de células que tienen forma de racimo. Aproximadamente en el páncreas endocrino se encuentran cerca de 1.000.000 de estos islotes. Destacan las células beta, que pueden ver, en este caso, de color amarillo. Estas células beta se encargan de secretar y producir insulina. Están rodeadas de otras células, como pueden ver en su pantalla, de color rosado, las células alfa que van a producir glucagón. Y además tenemos las células delta, que producen somatostatina, que es la hormona que inhibe al glucagón. También podríamos hablar de las células G, que van a producir gastrina, que es una hormona que actúa a nivel de las células parietales del estómago. La insulina se va a sintetizar inicialmente como preproinsulina a nivel de los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso de las células beta. La preproinsulina es un polipéptido que tiene una sola cadena de aminoácidos, como pueden ver en el dibujo que está en su pantalla. En los extremos tiene los llamados péptidos señalizadores. Luego, de color rojo, la cadena B, la cadena A. Ambos están unidos por el péptido C, el péptido conector. Luego, esta preproinsulina se va a convertir en proinsulina. Para eso se tiene que despojar de los péptidos señalizadores. La proinsulina es llevada al aparato de Golgi. Están viendo ahí en su pantalla la estructura de la proinsulina, que está formada por la cadena A, en este caso de color celeste, constituida por 21 aminoácidos, y la cadena B de color negro, constituida por 30 aminoácidos. Ambas cadenas están unidas por puentes disulfídicos. Los extremos de la cadena A
y de la cadena B están unidos por el péptido conector, por el péptido C. La proinsulina se va a convertir finalmente en insulina. Para eso se despoja del péptido conector, del péptido C. Ahí tienen en su pantalla la estructura de la insulina. La cadena A constituida por 21 aminoácidos y la cadena B constituida por 30 aminoácidos, ambos unidos por puentes disulfuro. A su vez, la cadena A internamente contiene un enlace disulfuro. Esta es la insulina, la estructura clásica de insulina, que se va a secretar en forma intermitente en el organismo humano y que va a estar regulada por la presencia de la glucosa en sangre. Habiendo llegado a esta parte de la exposición, es necesario remarcar y recordar lo siguiente. La insulina se va a almacenar en gránulos secretores, pero también en los gránulos secretores se va a almacenar el péptido C y en menor proporción la proinsulina. Cuando las células beta secretan insulina, también están secretando péptido C y en menor cuantía la proinsulina. La insulina va a ser degradada, la insulina endógena, por dos órganos, el hígado y el riñón. El hígado en un 60% y el riñón en un 40%. El péptido C, sin embargo, es menos sensible a la degradación por parte del hígado. Es por eso que el péptido C es un marcador muy útil de la secreción de insulina. Es un marcador de la reserva de insulina. Las células beta, además de secretar insulina, también van a secretar otra hormona, conocida con el nombre de amilina, que es un polipéptido de amiloide insular. Esta amilina forma parte de las fibrillas de amiloide que aparecen en los islotes de Langerhans en pacientes con diabetes tipo 2. En otras palabras, la amilina forma parte de la fisiopatogenia de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo es la secreción de insulina? La glucosa es el mejor regulador de la secreción de insulina. ¿Cómo es la secreción de insulina? Pero también hay que recordar que hay factores que influyen en la secreción de insulina, como los péptidos que son producidos por el intestino delgado, conocido como incretinas, siendo una de las incretinas más potentes el péptido semejante al glucagón o péptido glucagonoide. Aquí tenemos las incretinas de color celeste que parecen tener forma de un resorte. La glucosa va a ingresar a la célula beta a través de unos transportadores, los GLUT2. Ingresa la glucosa, ya en el interior de la célula beta es recibida por la glucosinasa. Esta enzima se encarga de fosforilar la glucosa y de esta forma va a regular la velocidad de la secreción de insulina. Asimismo, la glucosa 6-fosfato, ya a nivel de las mitocondrias, va a convertir la glucosa en ATP. Este ATP se encarga de estimular negativamente a los canales de potasio que están en la superficie de las células beta. A raíz de ese estímulo negativo, los canales se cierran. Por lo tanto, sale menos potasio de la célula y por lo tanto, la célula se despolariza. Estamos viendo aquí el canal de potasio, que tiene dos proteínas. Una de las proteínas, que están viendo ahí con un círculo con la palabra sur, es el receptor para las sulfonilurias. A este nivel, las sulfonilurias ejercen su efecto sobre las células beta para estimular la secreción de
insulina. Pero habíamos dicho que luego que se cierran los canales de potasio, la célula beta se despolariza. Esta despolarización de la célula actúa positivamente sobre los canales de calcio, los cuales se abren y permiten el ingreso de calcio al interior de la célula beta. Este calcio que está ingresando a las células beta estimula las fibras de actina y miosina, y estas a su vez van a estimular a los gránulos secretores para que liberen insulina. Esta es la secuencia con la que se va a producir la secreción de insulina. Recordemos, si no ha quedado claro, la glucosa es el regulador principal de la secreción de insulina, pero también hay otros factores que influyen en la misma. Factores como los que ya referido anteriormente, los péptidos intestinales, como el péptido semejante al glucagón 1, del grupo de las incretinas. La glucosa ingresa a la célula a través de los transportadores, los GLUT2. La enzima glucosinasa se encarga de fosforilar la glucosa. La glucosa 6-fosfato utiliza la vía de glucólisis, generando ATP a partir de la glucosa. El ATP cierra los canales de potasio. Se despolariza la célula y esto ocasiona que los canales de calcio se abran, ingresando calcio que va a estimular la secreción de insulina. Este sería en resumen cómo se produce la secreción de insulina. Entramos al tema en sí, de diabetes mellitus. Esta definición es tomada del libro de Harrison, la última edición. Diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos que comparten el fenotipo de la hiperglicemia, entendiéndose por fenotipo la expresión del genotipo y el genotipo la composición genética de un organismo. Esta es la clasificación de diabetes. Tenemos clásicamente diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero también hay otros tipos específicos de diabetes, como vamos a ver brevemente. Diabetes mellitus tipo 1 es la que se produce en niños y adolescentes. También podría presentarse en personas ya de mediana edad o mayores y se conoce como LADA, el diabetes de tipo 1 en personas mayores, adultas. Diabetes mellitus tipo 2 es la que se va a presentar después de los 40-45 años, pero también podría presentarse esta diabetes tipo 2 en gente joven. Es lo que se conoce como MODY, diabetes de inicio en la madurez que ocurre en los jóvenes. Hay otros tipos específicos de diabetes en base a defectos genéticos a nivel de la función de las células beta o de la acción de la insulina. Enfermedades del páncreas exocrino, como pancreatitis aguda, pancreatitis crónica o fibrosis quística, como algunos ejemplos. Endocrinopatías, enfermedades que ocasionan diabetes secundaria a enfermedades de fondo, como acromegalia, síndrome de Cushing, feocromocitoma. Diabetes inducida también por medicamentos o tóxicos. Medicamentos, es muy común los corticoides, también el uso de inmunosupresores o incluso de antirretrovirales. Y no hay que olvidarse de la diabetes gestacional. Aquí tenemos la historia natural, cómo va evolucionando cada tipo diferente de diabetes mellitus. Tenemos el tipo 1 en primer lugar. Hay 3 etapas. En la primera etapa de tolerancia normal a la glucosa. La glucosa es normal. En la segunda etapa es de prediabetes. Hay una glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos. Ya en la etapa de diabetes el punto de corte
mayor o igual a 126. En el caso de diabetes mellitus tipo 1, va a haber una pérdida progresiva de la masa de células beta y va a pasar de la tolerancia normal a la glucosa a prediabetes. Y luego ya cuando la destrucción de las células beta, de la masa total de las células beta, sobrepase el 80%, se declara la enfermedad, diabetes mellitus. Y el paciente va a camino a la destrucción total de las células beta, realmente de tipo autoinmunitario, y se hace dependiente absoluto de la insulina exógena. En caso de diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad que incluso ya cuando la glucosa está por encima del punto de corte, puede ser asintomática o subclínica. Pero la buena noticia es que con el tratamiento, con el control, un buen control del estado metabólico, puede el paciente manejar niveles de prediabetes e incluso niveles adecuados de glucosa. Lo mismo va a suceder con los otros tipos de diabetes, ya sea con base genética o asociados a enfermedades secundarias, sobre todo endocrinopatías. Lo mismo la diabetes gestacional puede revertir y la paciente puede regresar a una tolerancia normal a la glucosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo de diabetes mellitus? Se habla de una historia personal. ¿Qué se entiende por historia personal? En el caso de las mujeres, mujeres que tienen hijos macrosómicos, con más de 4 kilos o con bajo peso, 2,8 kilos, o que han tenido complicaciones obstétricas, polindrandios, oligohidrandios, etc., eclampsia, preeclampsia. Esa sería la historia familiar para la madre, que implica riesgo de desarrollar diabetes mellitus, pero también para el hijo que nació como macrosómico o que nació con bajo peso, también tiene riesgo para diabetes mellitus. Historia familiar de diabetes. Familiares de primer grado, padres o hermanos que tengan diabetes mellitus. Esto es más cuando se trata de diabetes tipo 2. Hay una mayor asociación, porque en diabetes tipo 1 es menos frecuente que haya el antecedente de padres, por ejemplo, con diabetes. Eso apenas llega a un 3 o 4%, a diferencia del diabetes mellitus de tipo 2. El sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, estilo de vida sedentario, todo eso se tiene un común denominador, que es el incremento de la resistencia a insulina e hiperinsulinemia. También la enfermedad misma, diabetes mellitus, va a dar lugar a una mayor mortalidad cardiovascular. Los grupos étnicos también tienen relación como factores de riesgo. En los latinos hispanos, los negros no hispanos, americanos asiáticos, nativos americanos o isleños del Pacífico, se ve que tienen mayor riesgo, mayor prevalencia de esta enfermedad como diabetes mellitus. No hay que olvidarse de los triglicéridos, un incremento mayor de 250 miligramos por decilitro. Los triglicéridos es una variable muy importante. También se considera para infarto de miocardio como una variable independiente que implica un riesgo importante para esta enfermedad o complicación. La historia de diabetes gestacional y síndrome de ovario poliquístico en el caso de las mujeres. Categorías de incremento de riesgo para diabetes mellitus. Es lo que se conoce como prediabetes. Una glicemia de ayunas que no está en rango de diabetes, pero tampoco es normal, entre 100 a 125 miligramos por decilitro. El test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, entre 140 a 199 miligramos
por decilitro. Una hemoglobina glicosilada A1C entre 5.7 a 6.4%. Si a estos valores le sumamos la historia familiar de diabetes mellitus, el riesgo de desarrollar diabetes mellitus sobrepasa el 50%. Esto sobre todo en diabéticos tipo 2. Como vamos a utilizar los niveles de evidencia y los grados de recomendación, lo que se conoce como medicina basada en la evidencia, para lo que es el diagnóstico y tratamiento de diabetes, vamos a repasar qué significa esto. Nivel de evidencia 1. Este nivel está dado por múltiples estudios randomizados, controlados y bien diseñados. Es decir, estamos hablando de metaanálisis. Nivel de evidencia 2. Ya es un número limitado de estudios randomizados, controlados y bien diseñados, pero también puede tratarse de múltiples estudios no randomizados. Hablamos de estudios de corte, estudios de casos y control. Nivel 3. Ensayos aleatorizados y controlados, pero que tienen fallas en el diseño. Hablamos entonces de estudios no controlados o pobremente controlados. Aquí también figuran las series de casos o reporte de casos. Nivel 4. Se basa en el consenso de expertos. Según los niveles de evidencia se habla de grados de recomendación. El grado A, cuando está demostrado que el tratamiento es efectivo, por ejemplo, cuando la evidencia es en base a metaanálisis. Es el grado de recomendación A. El grado B, cuando la evidencia es en base a un número limitado de estudios randomizados. Se habla de estudios caso control, cortes. Evidencia o grado de recomendación C. Se basa en la experiencia clínica, en estudios descriptivos o consenso de expertos. Grado D. Nivel de evidencia de categoría 1, 2 o 3 demostrando beneficio sobre riesgo. Diabetes mellitus tipo 1. Se presenta, como ya se conoce, en niños y adolescentes. Se va a presentar, si lo comparamos con diabetes mellitus tipo 2, en un porcentaje más pequeño, un 5 a 10%. En este caso vamos a encontrar un déficit absoluto de la insulina, como consecuencia de la destrucción progresiva de las células beta, debido a varios factores, pueden ser genéticos, ambientales e inmunológicos. Como mencioné anteriormente, cuando la destrucción de la masa de células beta llega al 80%, se declara la enfermedad. Como podemos ver en esta curva, hay una predisposición genética. El paciente empieza con una masa de células beta de 100%. A la predisposición genética se asocian variables, factores de tipo ambiental, de tipo inmunológico, y empieza la destrucción progresiva de las células beta hasta llegar al 80% donde se declara la enfermedad. A partir de este punto puede presentarse lo que se llama el periodo de luna llena, luna de miel, donde con pequeñas dosis de insulina el paciente se controla muy bien. Lo que pasa es que está utilizando la insulina producida por las células beta que quedan todavía. Estas células beta que todavía están funcionantes. Pero ya luego van a ser destruidas y el paciente va a quedar totalmente dependiente de la insulina exógena. ¿Cuáles son los factores genéticos? Es una parte un poquito árida,
pero voy a mencionar los más resaltantes. La concordancia de diabetes mellitus tipo 1 en gemelos idénticos oscila entre 30 y 70%, un porcentaje menor al de los diabéticos tipo 2, lo cual nos indica que hay otros factores que van a determinar la aparición o no de la enfermedad de diabetes mellitus. El principal gen se localiza en la región del antígeno de histocompatibilidad del cromosoma 6, HLA del cromosoma 6. Los polimorfismos en el complejo HLA parecen representar 40 a 50% del riesgo genético de desarrollar esta enfermedad. La mayoría de los diabéticos de tipo 1 tienen el haplotipo HLA-DR3 y el HLA-DR4, o los dos también. Hay haplotipos de QA1 0301, de QB1 0302 y el 0201, que están más relacionados con diabetes mellitus tipo 1. Se encuentra en el 40% de los niños con diabetes mellitus tipo 1. Y comparando con la población sana, que puede presentar un 2%. Hay factores inmunológicos, el desarrollo de autoanticuerpos. No en todos por ciento, va a llevar la sensibilidad hasta un 75%. Hay un 25% donde no se logran aislar anticuerpos, y a pesar que no se encuentran anticuerpos positivos, es una diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuáles son los anticuerpos? Los anticuerpos contra las células de los islotes, conocidos como ICA, que son la combinación de varios anticuerpos dirigidos contra moléculas del islote. También hay factores ambientales, entre los que destacan ciertos virus como el Coxsackie, como la rubeola, y la exposición a proteínas de leche de vaca y nitrosurias. En cuanto a diabetes mellitus tipo 2, se da con una frecuencia mayor, 90-95% de todos los casos. ¿Qué es lo que destaca en cuanto a la fisiopatogenia de esta enfermedad? Que va a haber compromiso de dos tipos de GLUT2 y el GLUT4. Esta enfermedad se caracteriza, o este tipo de diabetes se va a caracterizar por la resistencia a la insulina y la secreción anormal de la insulina. A esto hay que agregar una producción excesiva de glucosa a nivel hepático, una neoglucogénesis exagerada y una alteración anormal de la grasa. Es por eso que los diabéticos fácilmente se complican con incremento de los triglicéridos. También hay factores genéticos en los diabéticos de tipo 2. E incluso el factor genético es mucho más preponderante en los diabéticos tipo 2 que en los diabéticos tipo 1. Se ha encontrado una concordancia de diabetes mellitus tipo 2 en gemelos idénticos entre 70 y 90%. Un porcentaje más alto que para los diabéticos tipo 1. Es necesario destacar una variante del gen 2 similar al factor 7 de transcripción. Como datos adicionales tenemos que los pacientes que tienen el padre diabético tipo 2 tienen mayor riesgo de diabetes, y más aún si sus dos padres son diabéticos. El riesgo en la descendencia puede alcanzar hasta 40%. En los familiares de primer grado de pacientes
diabéticos, familiares que no son diabéticos, pero tienen familiar diabético. Ya ellos pueden tener resistencia a la insulina. Y si estos pacientes tienen o están en un estado de prediabetes, ya intolerancia a la glucosa, y eso le sumamos el antecedente de padres diabéticos, el riesgo para desarrollar diabetes es bastante alto. También hay factores ambientales en diabetes mellitus tipo 2, destacando la obesidad, la mala nutrición y una sedentarismo. La obesidad está asociada a resistencia a la insulina. También puede ser que el paciente sea no obeso, pero si hay grasa visceral abdominal, también tiene riesgo para esta enfermedad. Pasemos ahora a los criterios diagnósticos. Hay 4 criterios diagnósticos según los consensos actuales. De color amarillo, en el recuadro amarillo tenemos la glicemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Si a esto le sumamos síntomas clásicos de diabetes como polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, ya el diagnóstico está hecho. Respecto a los otros 3 criterios, tenemos la hemoglobina glicosilada A1C mayor o igual a 6.5%. Esto hasta hace poco, la hemoglobina glicosilada no se consideraba como criterio diagnóstico, debido a que no se había logrado una estandarización a nivel de los laboratorios. Pero hay que leer el criterio completo, que menciona no solamente que la hemoglobina glicosilada A1C sea mayor o igual a 6.5%, sino que haya sido realizada mediante el método certificado por la NGSP, que es un programa nacional en Estados Unidos de estandarización de la glicohemoglobina. Este criterio tiene ventaja respecto a la glicemia en ayunas, porque uno, que no requiere que el paciente esté en ayunas, y otro que no tiene la variabilidad propia de la glicemia en ayunas, pero también tiene desventajas como que no se puede confiar en su resultado en pacientes que sufren de anemia, en pacientes que tengan hemoglobinopatías. El otro criterio es la glucosa, la glicemia o glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Entendiéndose por ayuno, la no ingesta de alimentos por lo menos durante 8 horas. El otro criterio diagnóstico es la glicemia a las 2 horas en el test de tolerancia a la glucosa, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. ¿Cómo es el test de tolerancia a la glucosa? Se prepara una solución con glucosa anhidra, 75 gramos. Se disuelve en 200 cc de agua estéril y se le echa unas gotitas de limón para darle sabor. Antes de tomar la solución se toma una muestra basal de glicemia y la segunda después de las 2 horas. Si el valor es mayor o igual de 200, el diagnóstico sería de diabetes mellitus. Sin embargo, estos 3 primeros criterios diagnósticos, si el paciente no tiene síntomas de hiperglicemia, de acuerdo al consenso, se tiene que repetir nuevamente el examen para confirmar el diagnóstico. Si en el examen de control, al repetir la prueba, el test, sale positivo, entonces el diagnóstico de diabetes está hecho. Pero si sale normal, el diagnóstico se descarta. Pero hay que tener en cuenta que el control de estos exámenes, la prueba de control,
pudiera salir normal, sobre todo si se trata de glicemia en ayunas. En primer lugar, luego, seguido de test de tolerancia a la glucosa y finalmente la hemoglobina glicosilada A1C. En ese caso, si el paciente tiene riesgo de diabetes mellitus y las dos pruebas han salido normales o la primera salió normal y la segunda normal y no se tiene una conclusión adecuada, se tiene que repetir la prueba después de 3 a 6 meses.